Y justamente para continuar con esta conversación de las vacunas y de lo que viene para México en las próximas semanas, le agradezco al doctor Gilberto Castañeda Hernández, investigador del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Doctor Castañeda, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, ¿debemos guardar esperanza? ¿Debemos tener esperanza los mexicanos con la dotación de las vacunas de Sputnik 5, de las vacunas rusas? Bueno, mire, aquí tenemos ciertas dudas. Lo que nos preocupa con esta vacuna Sputnik 5 es de que no hemos tenido acceso a los datos de sus estudios clínicos de fase 3. Ya se publicó la fase 2, se publicó en una revista científica donde pues pudimos tener acceso a los datos, pero lo que se refiere a la fase 3 no los hemos podido accesar. Esto es un problema porque si nosotros vemos las otras, la de Pfizer, la de Moderna, la de Astra, podemos nosotros entrar al sitio de la FDA o al sitio de la Agencia Europea del Medicamento y ahí tenemos absolutamente toda la información sobre la vacuna, qué fue lo que se entregó a la FDA, qué fue lo que juzgó la FDA, y de esa manera pues tenemos conocimiento y podemos decidir si la compramos o si no la compramos, o a nivel individual si nos la ponemos o no nos la ponemos. La rusa, lo único que nos han dado es de que fue aprobada en Argentina. Entra uno en Argentina al sitio de su agencia sanitaria, la ANMAT, que es el equivalente de COFEPRIS allá, y lo único que tenemos es un documento burocrático donde nos dice cuáles son las facultades de esta agencia y de que se aprobó, pero no nos dicen cuál fue el tipo de sujetos que participaron en el estudio, cómo se hizo el estudio, cuáles fueron los resultados, cuál fue la estadística y cuáles fueron las conclusiones. O sea, es como si la Virgen nos hubiera hablado y ya está. Esto no debe de ser porque no hay transparencia sobre los datos. Ahora, cuando llegue a México esta vacuna, cuando llegue este cargamento, la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios tiene que analizar los documentos de la fase 3, tiene que hacer qué cosa para que se pueda vacunar, para que se pueda utilizar entre mexicanas y mexicanos. Mire, tiene que analizar todo lo que la compañía de Rusia le dé, o sea, cómo se hicieron los estudios, cómo se elaboró la vacuna, cuáles son los criterios de calidad, cuáles son los criterios de eficacia, es decir, que sí funciona, y cuáles son los criterios de seguridad, es decir, que no causa daño, en la práctica realmente. Entonces, COFEPRIS evalúa esto, si es de acuerdo a nuestra normatividad, entonces COFEPRIS va a emitir una decisión, o se aprueba o no se aprueba. El problema aquí es que COFEPRIS sí está capacitado para hacer esto, pero tiene que ser transparente. O sea, todas las agencias regulatorias del mundo que tienen prestigio y que realmente tienen confiabilidad, publican sus resultados. Usted entra al sitio de internet de la FDA y de todas las vacunas que están aprobando y de todos los medicamentos que han aprobado, vienen todos los procedimientos. O sea, se discutió esto y esto y esto porque esto fue lo que nos dieron y en función de tales criterios decidimos aprobarla. No nada más nos dicen, es que el funcionario a cargo ya firmó, ya la pueden usar. O sea, nos hacen falta datos concretos de qué tipo de personas van a beneficiarse con este tipo de vacuna, qué tipo de personas debemos de tener cuidado, es decir, la parte técnica. COFEPRIS tiene que transparentar la parte técnica, nos tiene que decir qué documentos recibió, los que no son confidenciales de comercialización, y cómo es que ellos llegaron a la conclusión. Si nada más nos dicen, yo ya la probé porque soy el encargado, pues definitivamente va a haber mucha desconfianza. Sí, ahora doctor, en este momento únicamente Pfizer tiene la autorización de COFEPRIS para que se vacune a las personas, o hay ya otras compañías que tengan autorización, por ejemplo CanSino, AstraZeneca, ¿hay autorización ya de COFEPRIS para que una vez que estén envasadas las vacunas de AstraZeneca y una vez que CanSino, el cargamento de CanSino llegue a México, se puedan suministrar? ¿Hay autorización ya de COFEPRIS? No. Está en proceso. Ahora, en estos casos sí tenemos los datos porque han tenido aprobación en otros países que han transparentado los estudios.
Entonces, en el caso de AstraZeneca, sabemos ya que en el Reino Unido se aprobó, en varios países europeos ya se aprobó. Entonces, uno entra a la agencia regulatoria del Reino Unido y tiene todos los datos técnicos de la vacuna. Entonces, ya puede uno decidir. Lo mismo con CanSino, que ha realizado estudios fase 3 aquí en México. Entonces, bueno, tenemos los datos. Entonces, esa es la cuestión con la vacuna rusa. ¿Dónde están los datos? ¿Por qué no nos los quieren dar? ¿Por qué no los han publicado en una revista médica, como ha sido el caso de algunas otras vacunas y de ellos mismos en la fase 2? Entonces, esto es lo que no nos tiene conformes. Si quisiéramos ver los datos técnicos, es como si usted quiere comprar un coche, pues quiere saber en cuántos metros frena ese coche si viene a 100 kilómetros por hora. Y si hay agua, en cuántos metros frena, es decir, los datos técnicos. Y no estamos teniendo esos datos. Los rusos no los han hecho disponibles en un idioma que no sea el ruso. Hasta donde nosotros sabemos, no los han publicado en ninguna revista internacional, ni siquiera las revistas de ellos. Y entonces, esto es lo que no nos gusta. COFEPRIS tiene que transparentar qué es lo que aprobó y por qué lo aprobó. Sabemos que tienen la capacidad de hacerlo, pero sí queremos saber los datos. Esto es algo normal, es un procedimiento estándar en todo el mundo. Por eso la vacuna de Pfizer ha estado venciendo todas estas resistencias de antivacunas y demás, porque han enseñado los datos. Entonces, mira, aquí están los datos. A más de 1 millón de personas les ha ido muy bien. Tenemos 3 personas que tuvieron problemas. Bueno, ahí se toma una decisión de la relación beneficio-riesgo. Con esta vacuna procedente de Rusia no tenemos ningún dato de este tipo y eso realmente sí es preocupante. Doctor Gilberto Castañeda Hernández, investigador del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estaremos conversando frecuentemente con usted, si nos permite. ¿Cómo no? Pues un placer. Gracias. Con más noticias en 2 minutos.